Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Nuevamente digamos gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar aquí delante de su presencia, adorándole, alabando su santo nombre, dándole gracias por haberse manifestado en nuestras vidas y darnos la oportunidad de estar delante de su gloriosa presencia. Amén, porque donde está su pueblo, ahí está Él. Amén. Él así lo dijo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción en San Marcos capítulo 5. Y les ruego que me ayuden ahí en su corazón, orando para que el Señor me ayude, me dé palabra. Porque Él dijo, en aquella hora se os dará palabra y sabiduría que no podrán contradecir ni resistir ninguno de los que se opongan. Pero yo sé que estoy ante el pueblo de Dios que no se opone ni resiste, sino que antes viene con un corazón dispuesto a escuchar, a entender y a obedecer. Amén. San Marcos capítulo 5, voy a leer en el nombre de Jesús una porción, un pasaje muy conocido acerca del endemoniado gadareno, no ganadero sino gadareno, el endemoniado gadareno. En el nombre de Jesús, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Digamos gloria a Dios. Hermanos, este corto mensaje
le he puesto una pregunta, pueden sentarse, y es, ¿y tu testimonio cuál es? Amén. ¿Y tu testimonio cuál es? Estaba algunos días atrás leyendo esta porción y de pronto me llamó la atención esa parte, esos últimos 2 versículos donde este hombre que había tenido esas experiencias tan tristes, tan desagradables, que obvio nadie quisiera pasar por esas circunstancias, pero a él le tocó. Y sin embargo, en ese momento cuando él le rogaba a Jesús que lo dejase estar con él, porque obvio que el Señor dice en su palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuánto sería el gozo de este hombre de que, habiendo estado él en esas condiciones, hubiese encontrado o si hubiese en ese momento aparecido uno que pudo cambiar el rumbo de su vida. Bendito el nombre de Jesús. Y él decía, Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria al Señor. Bien, hermanos, sabemos también, y yo sé que para la mayoría, por no decir todos, han tenido la oportunidad de escuchar muchos testimonios. Amén. En el transcurso de nuestra vida cristiana hemos oído innumerables testimonios, como este que está aquí escrito, y otros que están escritos ahí, como el de la mujer samaritana, como aquel hombre que llevaba 38 años en aquel lugar paralítico en el pozo o lago, bueno, en el pórtico de Betesda. Y bueno, el que estaba allí el que se sentaba en la capilla o en el templo de la Hermosa, y tantos testimonios. En el transcurso de mi vida cristiana yo he podido presenciar muchos testimonios y he escuchado muchos y tuve grabados muchos testimonios, entre ellos, por ejemplo, el testimonio del loco de la celda número 8, la loca pastorita, también un joven llamado Fred Saldaña, alguien que no era un ateo, no creía absolutamente en Dios para nada, y Dios tuvo que quitarle la vida a una de sus hijas, y esta fue la manera como él llegó. El Señor le dijo en una ocasión, le dijo, cuando los médicos le dijeron a él de que la niña había muerto, él pues obvio que se puso a llorar, y él entonces, él tenía un hermano que era creyente, pero él odiaba al hermano porque el hermano siempre trataba de hablarle de Dios y él mantenía resentido con Dios. Pero bueno, el caso es que cuando él iba hacia el lugar donde estaba la niña muerta y que sabía que el hermano de él estaba en esos sitios, él iba y quería coger a su hermano y golpearlo, porque decía ese fanático, ese hombre en estas circunstancias, y mire mi niña cómo está. Pero dice que cuando él iba hacia ese lugar, escuchó una voz que le dijo, así como levanté a Lázaro de la tumba, así levantaré a tu hija si tú te entregas a mí. Y él dijo, y él testifica, él nunca había escuchado la historia de Lázaro porque él nunca permitía que le hablaran de la palabra de Dios. Entonces, pero él dice que la voz que él escuchó fue una voz de una convicción y seguridad tremenda, que él dijo, sí, yo lo hago. Y en ese momento la niña resucitó, porque Dios es el que da la vida. Bueno, y tantos testimonios. Pero lo que quiero
enfatizar es que aunque todos esos testimonios tuvieron su impacto en un momento debido ante las personas que fueron testigos oculares, que fueron testigos presenciales, como en este caso este hombre que salió por Decápolis diciéndole a toda la gente la situación en que él vivió y cómo Jesucristo le sanó, cómo Jesucristo lo liberó de esa condición, y también la mujer samaritana que llegó a Samaria y cómo los samaritanos le dijeron: mujer, ahora no solo creemos por tu dicho, sino que también nosotros hemos visto y creemos que Jesús es el Cristo, el Mesías que nosotros esperamos. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, todos esos testimonios tuvieron su impacto en el momento correcto. Y nosotros de pronto nos hemos inclinado mucho a detenernos a lo que Dios hizo en ese momento con determinada hermano o hermana en esa situación, y a veces uno cae de pronto en el error de como de fijarse más en el personaje, ¿sí? Por ejemplo, otros testimonios por ahí, por ejemplo, de hombres que pertenecieron al satanismo y todo, y había uno por ahí que proyectó su video, y le preguntaron a un pastor acerca de eso y dijo: no, pero es que ahí lo que se está haciendo es fijar la mirada en esa persona y no en el que hizo el milagro, en el que cambió la vida de él. Y a veces tiene uno esa tendencia. Entonces, la palabra de Dios aquí me enseña algo, y como puse ahí en el título, todos ellos tuvieron su testimonio, porque Dios hace cosas grandes y maravillas sin número e inescrutables, y lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y nosotros hemos escuchado y sabemos de muchas cosas que Dios ha hecho en la vida de muchos. Pero quiero centrarme en la pregunta: ¿y tu testimonio cuánto ha impactado en la vida de tus familiares? El testimonio tuyo y el mío, no el del endemoniado gadareno, no el de ese satanista, no el de Fred Saldaña, que Jesús le resucitó una niña, no el de pastor que se le murió la esposa y él le tocó orar ahí en ese momento y el Señor le volvió a dar la vida. No, el testimonio tuyo y el mío, cuánto ha impactado en nuestra familia para que nuestra familia esté aquí con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sinceros que hacer ayuno por nuestra familia es correcto. Orar por nuestra familia es correcto. ¿Sí? Hablarle y testificarle a nuestra familia es correcto. Compartirle la palabra del Señor en un momento dado, ya sea al tío, al abuelo, al sobrino, a la hija, al papá, a la mamá, eso es correcto. Pero mi pregunta va un poco más allá: ¿en qué momento de nuestra vida cristiana, en tiempo pasado, nosotros hicimos algo que pudo afectar a ese hijo, a esa hija, a esa hermana en la carne, a ese abuelo, a ese papá o a esa mamá, y que los frenó? Que de pronto ellos en un principio vieron en nosotros ese buen testimonio y entonces se sintieron animados, pero en un momento dado nosotros hicimos algo que los frenó. Y aunque ahora, por la gracia de Dios, estamos en este lugar y no se volvió a cometer ese error, sino que de pronto nosotros caímos en cuenta y reflexionamos, pero nunca nos acercamos a él o a ella de pronto para reconocer el error y pedirle perdón. Amén. Amén.
¿Por qué digo esto? Lo digo porque, bueno, en una ocasión compartí algo acerca de mi vida con una hermana y la hermana me dijo esto, me dio ese consejo. Me dio ese consejo acerca de hablar con esa persona para que esa persona ya no tuviera como ese obstáculo, porque de pronto inconscientemente ella en este momento no esté recriminando esa parte, pero sí lo que se hizo le impactó y le quedó allí y la tiene frenada. Entonces, aunque mucho se ore, aunque mucho se busque y se clame por esa persona, si uno no hace lo que tiene que hacer delante de Dios, ahí va a quedar eso pendiente. La palabra del Señor dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo, no solamente con tu hermano, también con aquel que queremos alcanzar. Amén, ¿me entiende? ¿Me está comprendiendo lo que quiero decir? En un momento dado nosotros como seres humanos podemos de pronto no corregir bien a uno de nuestros hijos como se debe. Y la palabra de Dios dice que no provoquemos a ir a nuestros hijos, que no los exasperemos. Y en un momento dado de pronto, por dejarnos llevar del enojo, hicimos algo incorrecto, pero como soy el papá o como soy la mamá, yo no digo mayor cosa, todo eso pasó así, pero ahí a ese hijo, a esa hija le quedó eso ahí, le impactó eso ahí y ahí quedó el detalle. Entonces, ¿hasta qué punto nuestro testimonio ha influido para bien o para mal de que nuestros familiares estén aquí hoy con nosotros? Porque le podemos colocar oración, claro, hay que hacerlo. Le podemos colocar el ayuno, hay que hacerlo. Podemos clamar día y noche por ellos, naturalmente, eso hay que hacerlo. Pero recuerde que nosotros hemos escuchado que no hay mejor prédica, ilustración o enseñanza que un testimonio siempre recto o limpio. Amén. Yo les voy a contar, cuando yo empecé mi vida cristiana, una de mis hermanas, ella, obvio, como decía una hermanita que me está mirando, que el testimonio arrastra, y a mí me impactó eso y así fue, por la gracia de Dios, pues sí, el testimonio, yo le di buen testimonio a ella por la gracia de Dios, y ella empezó a ir a la iglesia, empezó a animarse y todo. Lastimosamente llegó el momento en que yo hice algo que a ella la frenó, ¿sí? La frenó y bueno, puede ser, y ojalá que no, que a ninguno de ustedes les haya pasado eso. Pero si les ha pasado, entonces hay que buscar una solución. Amén. Para que ese hermano en la carne, esa hermana en la carne, ese tío o ese abuelo, o sea quien se hace familiar, entonces Dios va a obrar, ¿sí? Dios va a obrar, porque si nosotros reconocemos que nosotros metimos la mano ahí en un proceso que Dios estaba haciendo, entonces ya no podemos como decir, es que Dios no me está escuchando, tanto que yo le pido por mi mamá o tanto que yo le pido por mi papá. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Yo les conté aquí algo acerca de una vez de un pastor, se los conté, de que uno de sus hijos le huía a él y él le llamaba la atención a eso. Y le huía era porque cuando la esposa de él y cuando él estaba de inconverso, porque eso fue tiempo de inconverso, él le dijo a la esposa sencillamente que abortara a ese hijo. Entonces el Señor, él ya convertido y ya como pastor, ya el Señor le dijo a él orando al Señor, le dijo que tenía que pedirle perdón al hijo. Y él dijo, pero ¿por qué va a pedirle perdón al hijo? Y yo yo lo trato bien, lo quiero, lo amo, ¿sí? Pero el Señor le dijo, recuerde que lo que usted dijo o quería hacer en determinado tiempo con él. Entonces ya a él le tocó que ir después, hablar con el muchacho y pedirle perdón por eso. Amén. Entonces, no, o sea, por eso les dije yo que es un mensaje corto, es un mensaje claro, es un mensaje en el cual la pregunta es, mi testimonio, ¿cuál es? ¿Sí? Mi testimonio, ¿cómo está impactando a la familia? ¿Cómo está impactando a mi familiar?
mi testimonio. Si tengo que corregir, debo de corregirlo, para que ese hermano o hermana que se ha sentido animado, pues vuelva y retome esa seguridad y esa confianza. Recordemos que la palabra del Señor dice en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura a aquel que es considerado sabio y honorable. Entonces, aunque nosotros llevemos un buen testimonio, gracias a Dios, que hay que llevarlo y cada día mejorarlo y limpiarlo más, eso es lo que hacemos, por eso estamos aquí, ¿sí? Tengamos presente que en cualquier momento, por un descuido, por no controlar nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras miradas y todo, podemos cometer una pequeña locura y echar por el suelo un trabajo que Dios ha venido haciendo en nuestra familia, en nuestros familiares. Entonces, si eso ha sucedido, yo creo que hoy es tiempo de que nosotros lo reconozcamos, nos pongamos en pie y le pidamos perdón al Señor y le digamos a Él que nos ayude a ponernos de acuerdo, o sea, que Él nos apareje el momento adecuado, las palabras correctas, la gracia ante ese familiar para hablar con él, para decirle las cosas no son así. Eso fue en un tiempo en que estaba en esta circunstancia. Ahora yo soy una persona diferente y claro, usted le está dando testimonio, entonces con la ayuda de Dios el Señor va a hacer un proceso y vamos a ver al familiar aquí. ¿Por qué? Porque Dios está escuchando su oración, está escuchando su ruego, está escuchando todo lo que usted comparte con ellos, pero Dios está mirando que usted o yo hemos hecho algo que está ahí obstaculizando y que hay que quitarlo de en medio. Entonces vamos a mejorar nuestro testimonio y vamos a hacer lo que es correcto para que este familiar esté con nosotros. Coloquémonos en pie, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, así como este hombre que salió por todo lugar dando testimonio. Y agregando un poquito más, yo escuchaba por ahí a una joven en una de sus oraciones que pedía, yo pido oración, y diciendo, bueno, ¿qué petición tiene? Y ella dijo, yo quiero hacer una petición acerca de mis hijos, que mis hijos puedan venir al Señor, que mis hijos cada día entiendan mejor. Pero entonces yo escuchaba y yo la miraba a ella, porque ella no viene a los cultos, porque ella no está llevando una vida cristiana, ella no está, sí, entonces ahí no hay nada que hacer, sí. O sea, hay que pedir, clamar al Señor, pero también alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿cierto? Porque nosotros somos el punto de referencia, para nuestra familia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, amado Dios, te damos gracias por esta bendición que tú nos concedes, Señor Jesús, acerca de tu palabra, oh Dios, que tú en esta hora nos estás exhortando, nos estás diciendo sobre la necesidad de corregir, oh Dios, nuestros pasos, nuestras palabras, nuestras decisiones, Padre bendito, porque tú has dicho que no se enciende una luz y se coloca debajo de una mesa, sino que se coloca encima para que todos vean la luz. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, Señor. Ayúdanos, oh Padre bendito, para corregir esas cosas con las cuales alguno de nuestra familia se ha sentido impedido, Padre bendito, se ha desanimado, Señor, para venir a buscar de tu presencia, Señor, porque reconocemos que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos hecho algo para interrumpir o para perjudicar ese proceso, Señor, que tú también quieres hacer con nuestra familia, porque reconocemos, Padre Santo, que no es solamente orar a ti, clamar a ti, sino también poner nuestra parte, Señor, ese buen testimonio, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a mejorar nuestro testimonio delante de tus ojos y delante de nuestra familia y de los que están a nuestro alrededor, para que nosotros, Señor, dejemos ante ellos un buen legado, para que nosotros dejemos ante ellos
ese buen ánimo de seguirte a ti, Padre bendito, porque estamos llamados, Señor, a reflejarte en nuestro comportamiento, a reflejarte a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por esta palabra. Señor, la gloria y la alabanza a tu nombre santo. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Amén. Amén. Hermanos, bueno, Dios les bendiga. Con un gloria a Dios vamos a quedar despedidos, hermanos, a las 3. 1, 2, 3. ¡Gloria a Dios! Hermanos, en la parte de atrás hay actividad, unas deliciosas tostadas de pollo. Vamos a apoyar a la obra social, hermanos.